El primer punto es los conceptos de convertido analógico y digital y analógico. Pues el primer tema es analógico digital. Este convertidor, o más bien un conversor, convertir la señal analógica, es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchas cosas en un código binario en particular. Aquí podemos ver la imagen de la entrada analógica convertido de CAT más DAC y la salida digital. El siguiente es el convertido digital analógico. Este es un conversor de señal digital o analógica o conversor digital analógico, que es el CDA o DCA-C. Este es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente o de tensión analógico. Bueno, a mí me toca explicar un poco sobre el punto 2 y es en el que veremos la hoja de datos para el circuito integrado ADC0804 y el empaquetado LM35. Estos son dos circuitos y, bueno, más bien un circuito y el transistor que tenemos por acá que se ocuparán para la elaboración del el circuito en Proteus. Este es, por así decirlo, fundamental porque lo que hace es convertir una señal analógica que entra al circuito y lo que nos arroja de salida por este lado sería una señal digital de 8 bits. Este circuito cuenta con un solo canal de entrada analógica y con una salida digital de 8 bits que puede mostrar 256 valores de medidas diferentes, o sea, 256 correspondiente a los 8 bits. El tamaño de paso se ajusta mediante el establecimiento de la tensión de referencia en pin 9, que sería este que tenemos acá. La entrada de referencia para permitir que modificar el rango de tensión analógica. Cuando el circuito no se conecta al pin de tensión de referencia, la tensión de referencia por defecto es la tensión de funcionamiento. Acá tenemos un poco de las características del circuito y como vemos que la resolución, como nos decía la definición, es que la señal que arrojará será una señal de 8 bits. Podemos poner un poco aquí qué función tiene cada pin que tiene, porque como podemos ver acá, tiene 10 por el lado de la izquierda y 10 por el lado de la derecha. Entonces, acá explica qué podemos hacer con cada pin dependiendo del uso que le queramos dar al circuito. Acá, pues, dependiendo ahora sí que del problema o la problemática que queramos solucionar, es de acuerdo a tanto como meteremos la señal analógica de los primeros 10 pines como la señal digital que nos arrojará en los otros 10 pines. Ahora pasarnos a explicar un poco del transistor LM35, que es un circuito electrónico sensor que puede medir temperatura. Esa es una pieza clave para la elaboración de la práctica, pues trabajaremos con medir temperaturas. Su salida es analógica, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango desde menos 55 grados Celsius a 150 grados Celsius. Este transistor es popular pues en el mundo de la electrónica porque la facilidad con la que puede medir la temperatura es incluso, siendo no es necesario tener un microprocesador o microcontrolador para medir la temperatura, ya que este transistor de acá pues te resuelve toda esa tarea sin tener que complicarse planteando otro circuito. Acá podemos ver algunas de las características del transistor y pues esto nos servirá para proponer el circuito y darle un uso en el que nos ayude a hacer la tarea más sencilla sobre medir la temperatura. Una función de un conversor de señal añadida es que permite un mayor control de todos los procesos. Esto ha sido especialmente relevante y ha tenido un papel esencial en la llamada Revolución 4.0, donde la industria ha sido digitalizada en gran parte gracias a la precisión y ventajas que otorga. ¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan en el convertidor analógico a digital? Los conversores analógico a digital tienen una gran cantidad de aplicaciones,
están presentes en todo tipo de sistemas, como pueden ser sistemas de telecomunicaciones, sistemas de control y medidas, etc. También tienen aplicaciones en sistemas donde es necesario medir señales analógicas, como pueden ser sensores de temperatura, proximidad, o en sistemas donde hay que realizar el procesamiento y o almacenamiento de audio o cualquier otro tipo de información. A partir de la pregunta anterior, ¿en qué circuitos se pueden utilizar? ¿En qué circuitos se pueden utilizar los convertidores de analógico a digital? Pues pusimos dos ejemplos que serían las redes de escaleras, que permiten reducir el rango de valores de las resistencias, y redes R2R. Este circuito puede usarse para obtener el conversor digital analógico muy eficiente. ¿Cuál es la diferencia entre convertidor analógico digital y convertidor digital analógico? Pues básicamente son inversos, ¿no? O sea, el analógico digital es un circuito capaz de convertir una cantidad analógica a una digital. Es más inmune al ruido y otras interferencias a las cuales son más sensibles las señales analógicas, mientras que el convertidor digital analógico es un circuito capaz de convertir una cantidad digital en una analógica. Es el inverso a lo que se realiza el conversor analógico digital. Anote y explique la tabla de verdad del convertidor analógico digital. Por ejemplo, si se tiene un conversor analógico digital CAD de 4 bits y el rango de voltaje de entrada es de 0 a 15 voltios con N igual a 4 y BFS igual a 5 voltios, la resolución será de BFS entre 2N-1 igual a 15 entre 24-1 igual a 15 entre 15 igual a 1 voltio. La variación en el bit menos significativo. Esto significa que un cambio de 1 voltio en la entrada causará un cambio en el bit menos significativo, LSB, a la salida. En este caso, este bit es de D0. Como se muestra, aquí podemos ver la tabla de verdad, donde muestra los voltios de entrada y la salida digital de 4 bits. ¿Cuál es la resolución de convertidor ADC0804 si se tiene como voltaje de referencia de 5 volts por cada grado centígrado arrojado por el sensor de temperatura LM35? Con un voltaje de 5 volts cada grado centígrado, el voltaje será de 0.01 volts. Es decir, para que llegue a 5 volts tiene que haber una temperatura de 500 grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la realización hacia el circuito en Proteus. Para realizar se toma desde el punto de 4, que es a partir de su voltaje de referencia realizar las conversiones desde para la conversión analógico digital con el ADC 0804 con los grados 20, 28 y 31. Y aquí tenemos lo que es la tablita, como mencionaba anteriormente mi compañero. Ya dentro de Proteus ya podemos ver que integramos a ese conversor digital. Dentro de esto, pues la manera en que se representa un LM35, pues es la forma, pues en la representación al sensor de lo que es la temperatura, que en este caso ya lo tenemos acá. La implementamos, como mencionaba anteriormente, que la conversión analógica hace hasta con 8 bits, la cual se le asigna los 8 bits representándolo como LEDs.
para hacer lo que es la prueba ya de lo que es Proteus. Vamos a hacer con el primero, que era de 20 grados, me parece, con 20 de temperatura y con el número binario que nos debería de dar 1010. Vamos a arrancar lo que es Proteus con un grado de 20. Podemos ver que efectivamente que aquí nos da de una manera al revés, ¿no? Que es de 1, 0 a 1 a 0 y una manera binaria, lo que es el valor. Ahora sería hacia, el otro era de 28 grados, la cual le subimos y ya podemos ver que tenemos el 110. A ver, aquí ya tenemos el 110, como tal nos daba lo que era la representación binaria de 20 grados de temperatura hacia un número binario que era el 110. Ya para lo de 31 grados, ya prosiguiente a eso, ya nos debería dar lo que nos marca ahí. Ya pues tenemos lo que es el 1, el 1, perdón, es 111. Y ya podemos comprobar acá que nos da lo que es el valor. Y ya con esto, pues ya hacemos, tomamos la conclusión que lo que hicimos cumple con lo solicitado y pues que funciona correctamente. Y esto es básicamente a la cuestión del Proteus.